Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Mili y Buscando un Lector es un espacio para hablar de cine y literatura. Bueno, verán que si me están viendo desde Argentina, estoy vestida de verano. Eso es porque estoy en España, volví a España hace una semana ya, el miércoles pasado. Y bueno, acá es verano. ¿Cómo fue la vuelta? Bárbara. Las despedidas en Argentina fueron bastante tremendas. Igual bastante bien, o sea, yo la vez pasada fue peor y encima que la vez pasada no me iba por tanto tiempo. Ahora no sé cuándo vuelvo, directamente, no sé cuándo vuelvo. Voy a estar un año sin volver o más, no sé. Así que visto y considerando bastante bien. Y bueno, llegué a España y bueno, yo vivo en Menorca, pero primero fui a Mallorca a ver unas amigas porque después como que no voy a poder verlas porque voy a estar a full trabajando. Y bueno, pasamos unos días divinos, playa, charlas, ponerse al día, re lindo. Y bueno, yo antes vivía en Mallorca, entonces es como volver, como Mallorca es como mi segunda casa, ¿no? Y bueno, después me vine a Menorca, acá, que es donde vivo, con mi novio, a quien no veía hace como 3 meses, así que bueno, imagínense también, súper lindo. Y bueno, aproveché unos días de playa, ya siento que estoy bastante bronceada, no sé. Y bueno, y hoy, o sea, literal, en una hora arranco a trabajar, entonces agradezcan que estoy filmando esto, porque bueno, estuve muy a full, la semana pasada no subí videos, así que esta semana quería subir videos sí o sí. Y bueno, ¿de qué voy a trabajar? Nada que ver a lo mío, acá en las Islas Baleares se estila mucho esto de los trabajos por temporada, es como que trabajás pocos meses al año o la mitad del año, trabajas mucho y ganas muy bien, entonces mucha gente y el resto de los meses del año la isla queda bastante muerta. Así que bueno, mucha gente de otros lados aprovecha para venir acá a hacer la temporada e incluso los locales también, obviamente. Entonces bueno, conseguí un trabajo temporal que es hasta septiembre, también de moza. Voy a trabajar mucho, pero bueno, la idea es ahorrar lo más posible porque a finales de septiembre me voy a Madrid a hacer un máster en literatura en habla inglesa. Así que bueno, va a valer la pena tanto trabajo. Pero bueno, en el interín voy a seguir haciendo videos, me voy a proponer hacer un video cada semana. Una vez al mes vamos a tener el club de lectura acá en Menorca, que el primero es el lunes que viene. Y también vamos a seguir con virtuales. La semana que viene vamos a dar uno virtual para la gente argentina con Vicky Ebreux de La trama y el desenlace. Vamos a hacer un taller de la escritora irlandesa Claire Keegan, que para los que no lo vieron, el video anterior fue hablando sobre las 2 novelas que vamos a dar en ese taller. Y yo voy a seguir dando talleres virtuales, pero no con tanta frecuencia como venía hasta, o sea, ténganme piedad, voy a estar trabajando 6 días a la semana, del mediodía hasta la noche, así que ténganme piedad. Y bueno, y en el video de hoy les traigo algo que no venía haciendo hace bastantes meses, que es una charla con alguien más. Voy a estar charlando con José de Libros de José, una chica que hace contenido literario que está buenísimo. Y hoy vamos a estar hablando de la literatura latinoamericana. Vamos a hablar de 3 libros conocidos, más clásicos de la literatura latinoamericana y 3 libros no tan conocidos de escritoras tal vez más no del under, sino que tal vez no son tan conocidas. Yo llegué a ella porque hizo un reto de leer un libro de cada país del mundo. Estaba buenísimo, entonces ella tiene mucho conocimiento del tema. Les dejo esta conversación que estuvo buenísima con José de Libros de José. Así que bueno, acompáñenme en esta. Perdona, clic. Hola José, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar acá. Escucho mucho tu podcast, soy súper podcastera, siempre estoy en busca de nuevos programas, así que nada, me honra mucho esta invitación. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, yo les quiero contar que yo a José la conocí porque ella hizo, como que se hizo bastante viral un reto que ella hizo, un reto muy particular, que es leer un libro por cada país del mundo, por un autor que haya nacido un libro de un autor de cada país del mundo. Y yo dije, ay, qué copado, tipo, y empecé a ver su contenido y me pareció que estaba buenísimo, así que se me ocurrió traerla de invitada para un capítulo. Y en este capítulo puntualmente vamos a hablar de literatura latinoamericana, porque es un tema que todavía no tratamos en este podcast.
y viendo, porque vos habías hecho un post específico de un libro por cada país de América Latina. Y dije, ay, me di cuenta que no conozco muchísimos, así que bueno, está bueno hablar un poco de eso, ¿no? Para que la gente también conozca. Pero me gustaría primero preguntarte, ¿cómo fue el tema de esto del reto de lectura? No sé cómo lo llamás, si es reto de lectura, si se te ocurrió a vos, si lo sacaste a algún lado. ¿Cuánto tiempo tardaste también? Porque ¿cuántos países hay en el mundo? Eh, Bueno, Me gustaría que me cuentes un poco eso. es súper amplio. Bueno, este reto, la primera persona que lo hizo y lo patentó, por decirlo de alguna manera, es una mujer de Estados Unidos que se llama Anne Morgan, que dijo, bueno, se dio cuenta de que leía básicamente siempre lo mismo y de la misma procedencia, y dijo, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Se planteó este reto y ella tiene una charla TED que es muy famosa y yo la venía viendo y yo soy una editora muy curiosa, como que me gusta siempre leer cosas nuevas, investigar, averiguar, me gusta mucho lo diferente. Y le tenía muchas ganas, le tenía ganas, pero decía, son aproximadamente 200 libros. Y decía, ¿en qué momento me voy a leer 200 libros? Además, soy ansiosa y decía, no, pero me va a tomar como 10 años. No, como que no me animaba. Hasta que llega la pandemia y dije, listo, es ahora. Es mi Y momento. también, claro, y también como que me mentalicé y dije, bueno, a ver, ponele que me toma 10 años. Los 10 años van a pasar igual. Entonces, bueno, pasemos el tiempo que sea haciendo esto que me parece que está re bueno. Y bueno, y así empecé y no me puse una meta de tiempo, porque dije, listo, que fluya. Y me tomó casi 6 años, que parece un Claro. montón, pero bueno, ha pasado rápido. Sí, pero está bueno porque si no, porque muchas veces hacemos eso viendo la conclusión de las cosas o el final de las cosas, la materialización y en realidad es el proceso. Bueno, justamente esto es para conocer escritores que nunca hubiese leído, entonces es un poco eso y no tanto decir, bueno, los tengo que terminar en un año, en 2 años, que un poco, viste, no sé si a vos te pasa, que yo veo mucha gente que dice este año me propuse leer tanta cantidad de libros o tanta cantidad de libros al mes y muchas veces otra vez el capitalismo se apoderó de otra cosa que es el placer de la Tal cual. lectura, que la gente no quiere leer sino haber leído, ¿no? Claro, sí, es un tema y también es eso, más allá de si lo puedes terminar o no, es el viaje, porque realmente es un viaje, es una aventura en todo sentido. Los autores que vas conociendo, las historias nuevas, las realidades y la gente que vas conociendo en el camino, porque realmente hay toda una comunidad de gente, por supuesto que no soy yo la única que estoy haciendo esto, somos muchos. Y hay toda una comunidad muy solidaria con títulos, con autores, con libros. Eh, entonces, nada, todo lo que se genera es muy lindo y además, para mí el placer de compartirlo, porque esto no es solo para mí, es para todos. Y como decías vos que viste el posteo de cuando empecé a terminar, a acercarme al final del desafío, dije, bueno, voy a hacer un posteo de cada continente, todos los libros que leí para que justamente esto les sirva a otras personas y allanarle un poco el camino de lo arduo que fue para mí conseguir ciertos libros de países que para otros sea más fácil y más accesible. Y nada, me parece genial porque pasó eso. Muchísima gente se dio cuenta de países que no leyó y por ello tiene ahora anotado un título. También me sugirieron un montón de títulos y autores que no conocía o me dijeron, che, pero este autor hizo esto que es re polémico, no lo recomiendes. Entonces, como para un montón de lados, se abrieron un montón ahí de puertas. Así que nada, súper positivo en muchísimos sentidos. Así que estoy muy contenta y todavía me faltan poner posteos de dos continentes. Me falta el posteo de África y el posteo de Oceanía. Así que Mm, todavía hay para encima, contenido, un dato. los menos conocidos, porque bueno, América y Europa ni hablar, y Asia también, súper, o sea, qué sé yo. Y Rusia, por ejemplo, lo pusiste en Asia, me imagino.
Porque siempre se lo Mira, fue considera. complicado eso. Fue complicado eso porque hay eso, hay países que se autoperciben de una manera. Y entonces fui negociando. Por ejemplo, en el posteo de Europa puse alguno que estaba en Europa y Asia. Y en el posteo de Asia puse uno que estaba así, como que fui negociando. Claro, Pero sí, hay que tomar, la realidad es que hay que tomar muchas decisiones y bueno, siempre una elección es una renuncia. sí, Entonces hay que tomar decisiones y bueno, en el camino también me ha pasado que gente se ha ofendido por mis decisiones. Eh, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, no le puedo dar el gusto a todo el mundo. pero ofenderse de qué, de Y tu elección de país. la mayor polémica fue con el posteo de América, porque en el posteo no incluí Puerto Rico, Puerto Ah, Rico es una colonia de Estados Unidos. ah, Entonces, ok, no está en la lista oficial. Yo para simplificarme las cosas, en ese posteo no lo incluí, pero yo sí leí Puerto Rico y sí hice una reseña del libro y etcétera, como estoy leyendo también otras colonias. Pero para simplificar no lo puse porque si yo tengo que leer cada colonia del mundo, no termino más. Imagínate esas islitas de Oceanía. Anda a conseguir un claro. libro. Entonces, bueno, tomé esa decisión, que fue una decisión, nada, para simplificarme un poquito la vida, y se me vino el aluvión de personas de Puerto Rico, pero muy profundamente ofendidas. Y bueno, yo Mirá, les explicaba y no, y eran comentarios tipo, me duele en el alma, o sea, fue como, bueno, bueno. cálmense, se lo tomaron Sí, muy a sí. pecho. Bueno, hay gente muy, Así que hay gente muy sensible. Y está bueno que lo aclares, porque es como decir, si tenés que poner a leer de todas las colonias. Y por ejemplo, ¿qué libros podés, ya que nombramos Puerto Rico, qué libro podés recomendar de autores de Puerto Rico? leí de Puerto Rico un autor que se llama Esmeralda Santiago. Su libro se llama When I Was Puerto Rican, creo que sería cuando era puertorriqueña la traducción. Sí, Y es precioso el libro, porque es una niña que crece en un pueblito rural en Puerto Rico y es toda esa infancia con toda la pobreza y las carencias y la mamá con un montón de hijos sola. Y después terminan migrando a Estados Unidos, como muchos puertorriqueños. Y es precioso el libro. Y bueno, a raíz del posteo, además, a toda esta gente que venía como muy efusiva a reclamarme, les decía, bueno, recomiéndenme porque leí Puerto Rico y quiero seguir leyendo Puerto Rico. Así que nada, me tengo ahí después anotados otros títulos para seguir leyendo. Pero bueno, esto justamente para mí es expansión pura, no es reduccionismo, al contrario. claro. Eh, Así que sí, quedó Perdón. para la anécdota. Eh, claro, sí. Y por ejemplo, ¿cómo hacías para seleccionar un libro de cada país? ¿Te guiabas un poco de otra gente que hizo el reto? Porque me imagino que, no sé, hay países súper random que decís, Claro, sí, es difícil. Es difícil. En realidad, honestamente, es más fácil cuando no hay opciones porque es tipo, bueno, es esto o nada. Cuando mm, hay más opciones es más difícil porque, nada, tenés más y decís, bueno, a ver qué libro puede estar bueno. Incluso me pasó que por ahí elegí un libro X y este es el libro de tal país. Y después más adelante leí otro que me gustó más. Entonces, en el resumen puse el que me gustó más porque digo, bueno, claro, eh, prefiero recomendar algo que esté mejor. Pero claro. sí, complicado. Esta chica, Anne Morgan, la precursora, digamos, del desafío, tiene un sitio web donde tiene la lista de países. Ah, Pero buenísimo. bueno, también hay otra realidad que es que a nivel edición y traducción, yo empecé el desafío en 2020 y el panorama en 2026 es totalmente distinto de disponibilidad y accesibilidad a los títulos. Por Claro. dar un ejemplo, yo leí un libro de Kuwait que lo leí en inglés que se llama The Bamboo Stock, que está bueno, todo me gustó, pero el año pasado Fiordo, que es una editorial argentina independiente, sacó un libro que es una distopía escrita por una mujer de Kuwait, que se llama, si no me equivoco, La Biblioteca del Censor de Libros. Entonces, a Ah, lo que hoy es que el panorama está cambiando constantemente y podemos leer traducido y podemos leer más mujeres. Así que sí, la selección
Es un proceso interesante y también lo que se vislumbra ahí es que no es solo leer los libros, o sea, el desafío no es solo leer, ojalá fuese solo leer, es investigar un montón, buscar un montón, revolver por todos los huecos del internet, a ver qué Claro. conseguís, y a veces también es fumarte un libro que es un bodrio, pero es lo que hay. ¿Te pasó eso? Sí, me pasó, sí, sobre todo por ahí esos países así de Oceanía, o alguno medio perdido por Asia, sí, alguno de África. Sí, Y sí, me ha pasado. me imagino que no solo leías narrativa, porque tal vez la gente piensa bueno, todas novelas o todos, ¿qué leías? ¿Ensayos, biografías? ¿Qué géneros leías? De todo, he leído poesía, he leído ensayos, sí, leí de todo y también al final me agarró como una loca de querer leer más mujeres porque me di cuenta de que estaba leyendo más hombres, también por una cuestión de disponibilidad. Entonces a lo último dije, no, pará. Y si tenía dos opciones, elegía la que era una mujer. Claro. También eso, pero leí poesía, leí ensayos. En los países que han sido colonizados, que son muchos, hay mucho de memorias y Sí, de tipo autobiografías y no ficción. Y hay muchos escritores que pueden escribir desde el exilio, porque han claro. vivido y han escapado de situaciones de violencia increíbles. Entonces, de eso también leí mucho, que es bueno, justamente lo que está traducido y lo que pueden escribir. Sí, algo que no me quería olvidar de decir con lo que dijiste de editoriales independientes, que por lo menos hablo por Argentina, no sé si en otros países pasa tanto, que en Argentina hay una fuerza muy grande de editoriales independientes y esas editoriales son muchas veces las que nos traen escritores no tan conocidos. Y por ejemplo, no sé, estoy pensando en una editorial independiente de Argentina que me encanta, que es Mar Dulce que gracias a ese editorial conocí a una escritora rusa, que yo de rusos, o sea, de literatura rusa he leído todos hombres, y una que era, creo que era una física, una matemática, que se llama Sofía Kovalevskaya, escribió una Ujú. sola novela y la tradujo ese editorial, y que se llama Una nihilista. Así que como que hay que darle mérito a todas estas editoriales independientes, que la verdad que hacen un gran trabajo y nos traen escritores que tal vez las grandes editoriales nunca se molestarían en Sí, traernos, sí. ¿no? Sí, hay un montón. Por ejemplo, de literatura africana está Editorial Empatía, que trae libros que no vas a ver en otro lado, de países que no vas a ver en otro lado. Hay una editorial independiente mexicana que la distribuye Big Sur, que se llama Elefanta, que también tiene un montón de títulos de países súper interesantes. Después está Selva Canela, que también es una editorial es argentina y también tiene como objetivo, ellos como que se hacen la pregunta de ¿por qué leemos siempre los mismos países? Ese es como su lema. Y bueno, y se hacen como un gran laburo de traer títulos y traducciones de países que están por ahí fuera del Claro. circuito, por decirlo de alguna manera. Así que sí, se está consiguiendo cada vez más. Así que eso está buenísimo y bueno, ayuda un montón a la persona, no solo que quieran hacer este desafío en particular, sino que digan, bueno, quiero expandir mis horizontes literarios. Así que está muy bueno eso. Sí, y una última pregunta antes de pasar a nuestra selección. De los, ¿qué podrías decir, tipo, países más random que encontraste en tu reto y libros que decís, ay, qué bueno que me encontré con estos libros de países, no sé, me imagino un país perdido en Asia o en Oceanía de un libro que te haya encantado? Uy, muchos. Primero y principal que aprendí de la existencia de países que no sabía que existían. Eso es increíble. Y nada, creo que lo que más me llamó la atención, además de disfrutar de muchos libros, obviamente, es aprender cosas de la historia mundial que Mm, sucedieron incluso hace poquísimo tiempo y que decís, para, ¿por qué nadie habla de esto?
Me pasó, por ejemplo, con un libro, el libro de Camboya, que es El infierno de los Gemelos Rojos, que habla sobre una dictadura que hubo en Camboya hace poquísimo, hace nada, súper violenta, y el libro es excelente, obviamente durísimo, pero digo, ¿por qué nadie habla de esto? O el Camboya, libro de perdón, es en África. Asia, en Asia, Ah, en está Asia. Ok. ahí, sí. Ah, sí, Eh, razón. Después, nada, por ejemplo, el libro de Haití, que es un libro de un autor que se llama Edwidge Danticat, no sé cómo se pronuncia su nombre, Bueno, pero bueno, el libro se llama The apasionante Farming of... el nombre. Sí, el libro se llama The Farming of Bones, algo así como La cosecha de huesos, una cosa así, que habla sobre un proceso muy violento que ocurrió, viste que Haití está ahí con República Dominicana, ahí al lado, y bueno, el dictador que estaba en ese momento en República Dominicana era súper violento y bueno, eh, los procesos que ocurrieron ahí, digamos que también, yo jamás me enteré si no fuera por este desafío de ese dictador que estuvo ahí, de todo lo Claro. que le pasó a su gente. Y bueno, y un libro quizás, no sé si el que más me impactó, pero uno de los que más, fue un libro que se llama Solito, que es de un autor que se llama Javier Zamora, que es de El Salvador, que habla sobre toda su travesía yendo desde El Salvador, donde él vivía con sus abuelos, para encontrarse con sus padres que vivían en Estados Unidos. Sus padres habían migrado a Estados Unidos en busca de oportunidades y él se quedó con los abuelos. Y los abuelos lo mandan solito, por eso el libro se llama así, desde El Salvador a Estados Unidos. Y son Tremendo. más de 2 meses de travesía donde a él le pasa de todo, está con una suerte de agencia, obviamente todo mil recontra clandestino, y son más de 2 meses donde él está ahí tratando de cruzar con esta gente y la familia no sabe nada de él. Y nada, imagínate lo que es 2 meses, un nene solo. Y la familia fue como, bueno, o sea, a lo que voy es no solo todo lo que tiene que atravesar él siendo un nene, sino lo terrible de lo que viven en El Salvador para tener que llegar al punto de arriesgar la vida de tu hijo y de tu nieto Mm. así. Y Sí, ese sí, libro sí. lo leí y por semanas me quedé tildada en esa historia. Tremendo. Eh, sí, es increíble. Sí, sí. Así que, nada, muchos Bueno. libros interesantes. Buenísimo. Sí, sí, sí. Está bueno de ver también la literatura de los márgenes, porque es como que si no nos quedamos muy en el canon literario que es netamente europeo o americano incluso. Eh, Así que bueno, con José hicimos una selección, en realidad le pedí a José que hiciese una selección de 3 libros de alguna, de su reto de lectura, tres libros de autores que fueron como más canónicos, ponele, y tres de escritores más desconocidos, ¿no? Eh, Así que bueno, de los libros más conocidos, ¿por dónde te gustaría empezar para Bueno, recomendarlos? yo elegí todas mujeres porque ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Yo tengo un club de lectura donde leemos solo autoras, así que bueno, me Ah, gusta ir por sí, ahí siempre. Sí, tengo un club de lectura que es virtual, así que nada, si se quieren sumar, me escriben. buenísimo, Leemos buenísimo. un libro por mes de una autora que elegimos, a veces elijo yo, a veces votamos, así que está bueno, se armó un lindo grupo. Espectacular, sí, a mí me pasa con los talleres que doy yo que, o sea, yo no lo hago a propósito, pero pasa que me pasa que, no sé, el año pasado leí todos libros de mujeres, pero no es que, o sea, es como que ya me sale naturalmente, como que lo que me interesa leer son todas escritoras mujeres y como que pero igual está bueno porque si no, está bueno darles difusión. Sí, la difusión y además creo que hombres igual se leen siempre. Claro, no se Entonces, van a dejar de leer. claro, no necesitan que los incluyamos tanto. Claro. Así que bueno. Bueno, una de las autoras de las que quiero hablar es una autora chilena que se llama María Luisa Bombal, que también la leí en un club de lectura, no en el mío, en el club de lectura de Gigi, que es otra chica que hace contenido literario y que sabe muchísimo. Hemos leído a varias autoras y autores interesantes de su club y una de ellas fue María Luisa Bombal, que escribió en el siglo XX
Y bueno, a mí me da un poco de bronca porque tuvo una vida un poco escabrosa y a veces es como que lo primero que se hace es hablar de eso, Sí. los sucesos polémicos de su vida, pero escribía increíblemente bien. De ella leímos La Amortajada, que es una novela corta y que me impactó muchísimo lo hermoso que escribe y las temáticas que tocaba para la época en la que escribió. A ver, tengo anotado acá el año para no decirlo mal. Lo escribió en 1938, a la Mm, amortajada. mm, O sea, ya pronto se van a hacer 100 años, wow. wow. Y bueno, la amortajada es una mujer que está en su lecho de muerte, o sea, en el cajón, literalmente le están velando. Y en esa situación, ella ya muerta, empieza a reflexionar sobre todo lo que fue su vida y se va acercando a la gente que va a ese velorio a, bueno, a despedirse. Y ella es como que va reflexionando sobre sus vínculos, sobre cómo vivió la vida, sobre su primer amor que la abandonó hiriéndola profundamente, sobre su marido con el que tuvo un matrimonio muy de la época, o sea, se casó por conveniencia y sin mucho amor o sin nada de amor. Mm, Y es que, o sea, escribe muy bonito, te cuenta las cosas de una manera que decís, wow. Es muy bello, pero a la vez es eh, muy incisiva en la crítica social a todo lo que era el rol de la mujer y las convenciones para la mujer en esa época. mm. Entonces, nada, para mí es un clásico porque es un libro que, como dije, de hace casi 100 años, pero que nos sigue hablando eh, muy directamente a todas y a todos. Así que nada, recomendaría mucho, mucho, mucho La Amortajada de María Luisa Bombal y bueno, obvio que quiero seguir leyéndola a ella, así que ojalá pronto. Eh, es bárbara, Bombal. Yo recomiendo también La Última Niebla de ella, que también es una novela corta, que generalmente las editan juntas, que también es sobre una mujer que es una novela surrealista, como que ella sale de su casa a la noche y hay niebla y tiene como una aventura con un hombre, pero después como que no se termina de quedar claro si esa aventura sucedió, si no, y también está mucho esto de la reflexión de lo femenino, de la posición de la mujer, y eso es muy interesante que sea surrealista, y por lo que me decís, La Mortajada también, como surrealista, decís es surrealismo, es realismo mágico. Em, que bueno, Sí. que también se ve mucho en los escritores de esa época. Bueno, ella es previo al boom, pero todos los escritores latinoamericanos del siglo XX se vieron muy fuertes, muy influenciados en Faulkner, en William Faulkner, que por lo que me decís La Amortajada, pienso en Mientras agonizo de Faulkner, que no sé si lo leíste o escuchaste hablar. No lo leí, de Faulkner leí Luz de Agosto nada más. Ah, ok. Bueno, Le Mientras tengo un agonizo poco de también es. respeto. ¿Cómo, perdón? Le tengo un poco de respeto. Ese lo leí porque fue un club de lectura y si no, no sé. Sí. No, y encima Luz de Agosto es súper tranqui. O sea, Sí, 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 por eso leí en esa época. sí, pero es Claro. bárbaro también Luz de Agosto. No, bueno, Mientras agonizo también es como una mujer que se está muriendo y ve a como todos los miembros de su familia y después también como que la llevan a enterrarla y ella desde el cajón como que también, y sí, influyó mucho Faulkner en todos estos escritores, así que recomendamos fuertemente Bombal. Es una gran experiencia leerla. Sí, sí, tal cual. Bueno, y la siguiente, según mis anotaciones, porque acá somos chicas preparadas. Bueno, la Claro. siguiente autora de la que me gustaría hablar, a mí me gusta mucho, 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 mucho la literatura de Brasil. Siempre estoy hablando muchísimo de eso porque me gusta mucho. Y bueno, quizá la más conocida de las clásicas es Clarice Lispector, que si bien hoy en día la literatura y la cultura en general brasileña está teniendo un boom impresionante, está siendo muy traducida por suerte. Bueno, una de las figuras más reconocidas es Clarice Lispector, eh, que bueno, también tiene una manera de escribir muy particular. Yo recomendaría
empezar a leerla por sus cuentos, porque bueno, quizás de entrada no es tan fácil acceder, pero los cuentos están muy buenos. Mi favorito es Felicidad Clandestina, para el que quiera arrancar por ahí. Pero bueno, la novela de ella, de las que leí que más me tocó, fue La Hora de la Estrella, que es su última novela. Ella muere muy joven, tuvo cáncer y murió muy joven. Y bueno, antes de morir escribió esta novela, que es un poco casi autobiográfica, porque Clarice nace en Ucrania muy chiquita, a los 2 años su familia empieza como a girar por el mundo a ver dónde podían ir para escapar de las consecuencias de la guerra, y terminan en Brasil. Viven en Recife, que es el nordeste de Brasil, y después, cuando ella era adolescente, se van a vivir a Río de Janeiro. Y bueno, el personaje principal de La Hora de la Estrella también es de Recife y se va a vivir a Río de Janeiro, y es una mujer como muy invisibilizada por un montón de cosas, por la pobreza, por el trabajo que hace. Es como nadie la ve a ella. Y ella a la vez, el dilema también es que ella no es consciente de eso. Entonces hay como toda una cuestión de identidad y de esta cosa de la desigualdad y del rol de la mujer. Eh, y bueno, y hay gente que se aprovecha de ella en medio de esa situación porque, bueno, ni siquiera ella sabe su valor intrínseco como ser humano. Mm. Y bueno, Clarice escribe muy bonito, tiene unas reflexiones, tiene mucho de introspección, mucho de que por ahí se va para el lado del flujo de conciencia. Y también lo que tiene esta novela es un narrador muy particular, que ahí empieza a ver como un poco de metatextualidad, que es un narrador que está contando, es como un personaje más el narrador que está contando la historia de Macabea, que es esta chica. Eh, Así que Mm. nada, es un libro corto, pero muy profundo. Y nada, me gustó un Sí. montón. Así que esa es mi recomendación de Clarice Lispector, que escribió de todo. Era periodista, cronista, poeta, novelas, cuentos. Ahí para entretenerse con Muy Clarice. grosa, muy grosa. Ella es una escritora modernista. El modernismo, por ejemplo, no sé, en Argentina lo tenemos a Lugones, bueno, en Nicaragua, que es el que medio que inventó, fundó el modernismo, que es Rubén Darío, que claro, que ellos, no importa tanto la trama o el argumento, sino cómo lo escriben, entonces hay mucha experimentación, esto que decís, el plurido de la conciencia, medio divagar, como experimentar con la escritura, ¿no? Así que sí. También otra muy buena de Clarice Lispector es La Pasión según GH, Sí, sí, sí. eh, que creo que es una mujer que se, como que una mujer que trabajó en su casa toda la vida, no me acuerdo si es que renuncia o se muere, creo que se muere, y ella entra al cuarto donde vivió esta mujer toda la vida y ve que no hay nada y solo hay una cucaracha. Y empieza a reflexionar sobre esa cucaracha y es maravilloso. O sea, realmente es distinta su forma de escribir y su literatura, ¿no? Sí, sí, hay que entrar a Clarice como a dejarse sorprender. Mm, Sin expectativas, pero no con una connotación negativa, sino porque te va a dar algo que no te esperás. mm. Así que sí, a mí me Em, gusta muchísimo. Y está muy traducida en Argentina. Ahora salieron Ciruela, la editorial Ciruela tiene unas ediciones preciosas, que las tapas son collage hechos por la nieta de Clarice. Ay, Son qué lindo, hermosos. Así que qué hermoso. sí, sí, sí. Así que recomendadas esas ediciones, y las traducciones son buenas. Buenísimo, de ciruela. Bueno, ¿y cuál es tu tercera elegida? Bueno, y la tercera vamos a incluir una argentina porque, bueno, no podía ser de otra manera. Y bueno, yo soy súper fan de Silvino Campo. Amo, amo, amo a Silvino Campo, me parece una figura impresionante. La leí la primera vez con una antología que saqué de la biblioteca. Dije, quiero leer Silvina Ocampo, y fui, me dieron una antología, la agarré ¿De y me cuentos o gustó de mucho. poesía? De cuentos, de cuentos. Y me gustó muchísimo, o sea, me encontré con esta escritora que escribía cosas que daban miedo y cosas
fantásticas y me sorprendió mucho y también a través de eso haciendo mucha crítica social. Así que me gustó mucho y después leí el libro de Mariana Enríquez que se llama La hermana menor, que es como una biografía de Silvina y ahí es como coronar la fascinación porque lo que escribe Mariana es una cosa de locos. Yo siempre digo, para mí es el mejor libro de Mariana es ese. Y logra que te obsesiones como ella con la figura de una personalidad tan increíble como fue Silvina Ocampo. Mm. Eh, Así que bueno, después leí más cuentos, leí la novela que escribió con Bioy y hace poco leí este libro que traje acá para mostrar, que es Dantescas, de la editorial Fera. Es una recopilación de cuentos hecha una antología seleccionada por María Fernanda Ampuero, que ya hablaremos también. Y tiene un cuento de Silvina Ocampo que se llama Las esclavas de las criadas, que es increíble, es Wow. increíble. Y habla también sobre una señora, porque bueno, sabrán que las Ocampo eran de una familia de Alcurnia en Argentina del siglo XX. Tenían mucha plata y Silvina hace mucha crítica social a todo este estrato social con sus cuentos. Y en este cuento justamente la protagonista es una criada, una empleada doméstica, eh, que tiene a su patrona que está enferma, ya en cualquier momento fallece, y las amigas de esta enferma la van a visitar y le quieren sacar la empleada, como que esta mujer era muy buena en su trabajo, era muy fiel, era excelente en lo que hacía, entonces las amigas le quieren como, le dicen, bueno, che, pero fíjate, ya se está por venir, ¿no querés venir a trabajar conmigo? Te ofrezco esto. Y es como que le están ahí carroñando la sirvienta a la otra. Y bueno, a toda esta gente le empiezan a pasar cosas. Se mete como el elemento terrorífico y fantástico quizás. Pero nada, ese cuento es excelente. Así que nada, otra recomendación es Silvino Campo, que ahora la editorial Planeta además reedita sus cuentos completos. Es novedad ahora de Ya, mayo, así que bueno, espectacular. eso. Sí, Silvina Ocampo influenció mucho en Mariana Enríquez, o sea, Silvina tuvo que caminar para que Mariana Enríquez pudiese volar, así que ya que Sí. Mariana está tan en boga, recomendamos fuerte Silvina Ocampo. Y bueno, y de las escritoras tal vez no tan conocidas o no tan del canon, porque ya sea porque sean más nuevas o porque eh, fueron un poco ignoradas en el canon, ¿qué nos querés recomendar? Bueno, estuvimos ahí eligiendo, fue difícil porque la realidad es que hay muchas autoras en el panorama actual que están escribiendo muy bien, con mucha producción y demás, así que es difícil elegir, podríamos hablar horas. Pero bueno, una en la que estuvimos de acuerdo desde el primer momento fue María Fernanda Ampuero, que es una autora ecuatoriana que justamente ahora está en Buenos Aires en el marco de la Feria del Libro. Y Ay, que bueno, la es un... conociste el otro día, qué Sí, envidia. sí, la conocí y me firmó acá el libro. Tengo Wow, su firma. Sí, qué sí. No, genia. no, un momento épico. Es un amor de persona. Y la conoces y decís, ¿cómo esta persona tan maravillosa escribe cosas tan turbias? Sí, 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 ¿Qué le sí. pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, María Fernanda es de Ecuador, tiene 50 años, y escribe de una manera muy cruda, muy directa, cosas muy Sí. incómodas. Y tiene dos libros de cuentos que son Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Después tiene un libro que se llama Visceral, que es más autobiográfico sobre diferentes tópicos que atraviesan su vida. Y bueno, y después también está el que mostré antes, que es esta antología de cuentos, donde ella no solo elige los cuentos, sino que los comenta y al final de cada cuento hay como un pequeño ensayo, un artículo, donde Mm, habla un poquito sobre por qué eligió el cuento y las sensaciones que le despertaron. claro. Y Sí. nada, en sus cuentos ella habla mucho sobre básicamente la violencia hacia las infancias, la violencia hacia las mujeres, la violencia de la pobreza, de la desigualdad,
la violencia intrafamiliar, la violencia sobre los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las mujeres. Así que nada, son libros incómodos que hay que entrar con la advertencia de que son fuertes, pero nada, a mí me parecen libros necesarios. Incluso Sí. cuando hablé con ella, le dije, seguí escribiendo, por favor, porque Sí. nada, son libros duros, pero fantásticos, escribe fantástico. Sí, Y bueno, yo leí Sacrificios Humanos y me dejó muy ve, perturbada y muy maravillada al mismo tiempo. sí, sí, es perturbadora, es perturbadora. Pero bueno, yo la adoro. No leí Mm, todavía Sacrificios Humanos, estoy ahí preparándome anímicamente. mm. También una antología de la que ya le voy a hablar también, donde hay un cuento de ella, y lo leí el otro día en un trayecto de taxi el lunes a la mañana y fue como, no sé si el lunes a la mañana está para leer esto porque es extremadamente perturbador. Sí, en pocas páginas te deja de cama. Sí, 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 es excelente, María Fernanda. Así que bueno, va ahí la recomendación y por suerte es joven, así que ojalá que siga escribiendo mucho. sí, súper. Eh, Bueno, ¿y qué otros tenés para bueno, recomendarnos? seguimos con una autora cubana que se llama Elaine Vilar Madruga, que también está en Buenos Aires por la Feria del Libro. Y es una autora también muy joven, tiene 36 años nada más, y ya publicó más de 60 libros. Es una Wow, locura. Sí, sí. wow. Increíble. Ella es licenciada en artes, de música, es guitarrista clásica, así que ahí linkeo con ella porque yo soy violinista, entonces como que ahí hacemos match. Estudió también teatro y escribe de todo, cuentos infantiles, poesía, novela. Y bueno, ella la leímos el mes pasado en mi club de lectura. Leímos un libro suyo que se llama El cielo de la selva. Es una novela que trata de un grupo de mujeres que vive en un lugar donde hay una selva y ellas tienen que tener hijos, tener crías, porque no les llaman hijos, o sea, está totalmente despersonalizado el acto de la maternidad, porque tienen que ofrecer esas crías a la selva como sacrificio, porque la selva les da cosas a cambio, alimentos, protección, etcétera. Bueno, es un libro que lo clasifican como dentro del gótico caribeño porque es terrorífico. Sí. Y bueno, es toda una gran alegoría sobre la maternidad, sobre no poder elegir, sobre esas mujeres. Ella lo dedica a sus bisabuelas, esas mujeres que parían y parían y parían un hijo tras otro sin poder tener ningún tipo de elección al respecto. Mm, Y bueno, es una crítica a eso, al patriarcado, a la maternidad forzada, a no poder decidir sobre el cuerpo de una, al capitalismo, incluso al narcotráfico. claro. Es un libro muy fuerte, muy caribeño y muy barroco en esto de la exuberancia de la escritura. Y nada, es un libro muy fuerte, pero es increíble, es maravilloso, así que súper recomendado. Y ella también es otra persona extremadamente amorosa que decís, ¿por qué escribiste esto? Que los cubanos son tan dulces, va, a mí me encanta su acento y su forma de ser. Sí, sí, no, ella es increíble y bueno, por supuesto, extremadamente inteligente. Así que bueno, y la novedad de ella, también ella tiene poesía, está editada en la editorial Concreto, su poesía se llama Las Tarántulas del Libro. Y la novedad más fresquita de todas es Moiras, que es una antología Ah, editada por Fera también, al igual que Dantesca, son hermanitos. mm, Y en Moiras, la que selecciona y comenta los cuentos es Elaine. Son cuentos de un montón de autoras, algunas conocidas y otras no conocidas, que está buenísimo porque a través de antologías de cuentos uno puede conocer, pispear un poco ahí, tener un gustito sobre un autor nuevo, sin claro, necesidad de por ahí leerse un libro entero. Y hay cuentos claro, que son inéditos, o sea que son cuentos que las autoras escribieron especialmente para este libro. Y bueno, ni claro. hablar de que es un libro, es una belleza, la edición es preciosa. Así que bueno, ella vino a presentar este libro ahora
y también acá hay, como dije antes, hay un cuento de María Fernanda Ampuero. Eh, Así que nada, es como que se van conectando y también lo que hablaban un poco, fui en el marco de la Feria del Libro a una mesa de autoras, que había varias y estaba Elaine y estaba María Fernanda y bueno, hablaban mucho también de esto, de la generosidad que hay entre las autoras en el Claro, panorama actual. Son todas muy amigas, se recomiendan, se ayudan, se impulsan unas a las otras, así que eso está muy bueno también. buenísimo, buenísimo. Bueno, y tu última recomendación, ¿qué tenés Mi para el última final? recomendación, ay, no para de hablar esta chica. Bueno, la última recomendación fue una autora que leí también gracias al desafío, que es Jean Rhys, que es una autora de Dominica, que es una islita ahí del Caribe, que fue Ah, muchos no es años. República Dominicana. No, 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 Dominica es otra cosa. Sí, sí. Ah, ok, ok, mirá, yo no sabía eso. Aprendemos Sí, geografía también. ah, viste, viste, se aprende, todos los días se aprende algo. Claro. Em, Bueno, esta islita fue colonia inglesa mucho tiempo y esta autora nació en esa isla, pero sus padres eran colonizadores, o sea, sus padres eran de origen escocés. Y bueno, ella pasa toda su infancia en esta isla y después vuelve, regresa durante su adolescencia, regresa a Europa, vive en Europa muchos años, en varios lugares de Europa. Y su vida estuvo muy marcada por esta situación de no pertenecer a ningún lado, no encajar en ningún lado, porque cuando ella vivía en Dominica era blanca y no era nativa. Y Mm, cuando volvió a Europa era una persona que había nacido en el Caribe y que se había claro, criado ahí. Entonces era como que nunca pudo encajar o pertenecer en ninguna parte. claro. Y bueno, escribió mucho, pero recién le llega el reconocimiento cuando publica el libro que quiero recomendar, que es Ancho Mar de los Sargazos. Eh, Librazo. es un gran libro, o sea, la verdad es que yo no sabía nada del libro ni nada cuando lo empecé a leer, fue como, ok, sugerencia de Dominica, este libro, venga. Y cuando lo empecé a leer dije, wow, no solo que está maravillosamente escrito, sino que la premisa es excelente, es un retelling de Jane Eyre, una precuela, mejor dicho, que se enfoca en la mujer, la loca del ático, no sé si leyeron o no Jane Eyre, pero básicamente Jane se enamora de un hombre está casado y que tiene a su esposa encerrada en un ático porque, según la narrativa de la historia, está loca y es Claro, peligrosa. y como que cuando él se casó con ella no sabía que ella estaba, que ella tenía una enfermedad mental y después del casamiento sí, y como que en ese momento se suponía que, claro, como si la persona era demente, se decía, como que, o se anulaba el matrimonio, qué sé yo, pero claro, como que ahí y que Berta se llama, Berta Mason, ¿puede ser? Sí, Berta. Claro. Sí, sí, Y claro, y Jane se siente súper traicionada, porque ¿cómo puede ser que no me lo dijiste? claro. Y en esta precuela lo que hace la autora es contarnos la historia de Berta, que en realidad no se llamaba Berta, se llamaba de otra manera, que es esta niña que crece en esa región del Caribe y siempre atravesada también por la pobreza. Su padre muere, su madre se hace pareja con otro hombre, este hombre como que la va alienando, la manda a un convento donde está súper aislada. Eh, Después se conoce a Rochester, se casan y primero parece que está todo bien, pero después empiezan a pasar cosas y Rochester la empieza como cada vez a maltratar más, a alejarse más. Hay otro hombre que interviene y le dice, no, porque esta está loca. Y Mm, Rochester le cree al hombre y después se van de ahí y se van a Reino Unido, de donde era Rochester, y él la encierra. Entonces es una vida muy marcada por la tragedia, por no poder decidir sobre su vida, porque siempre los hombres decidan su destino y lo que va a hacer, sobre la despersonalización, porque ella tenía otro nombre y Rochester le cambia el nombre y le empieza a decir Berta. claro. Eh, Nada, es como, bueno, un gran libro sobre
violencia, sobre salud mental, sobre opresión, identidad. Es excelente. Sí, sí. Sí, sí, yo no lo leí, pero me acuerdo que cuando tuve teoría literaria en la facultad, cuando vimos ginocrítica, que es como esta corriente, que es como que de hacer relecturas feministas de libros canónicos y que siempre fue como una mirada más patriarcal, vimos esta comparación entre Jane Eyre y Ancho Mar de los Sargazos, me pareció espectacular. Además, yo soy muy fan de Jane Eyre, me encanta, es uno de mis libros favoritos. Y siempre me quedó pendiente Ancho Mar de los Sargazos, así que me parece que es momento para que lo lea. Sí, sí, sí. Está enfáticamente recomendado. Mm. Sí, sí, es un gran Bueno, libro. José, me encantaron tus recomendaciones. Ya Bueno, me estamos llegando alegro. al final, un poco por el tema de tiempo, pero bueno, te quería agradecer por tu tiempo, por tus recomendaciones. No sé si hay algo más que quieras decir, alguna otra recomendación que tengas bajo la manga. No, gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta, me pone súper contenta. Es la primera vez que estoy en un podcast, así que nada, re contenta y nada, los invito a que me vayan a seguir. Mi arroba es arroba los libros de José en Instagram. Y bueno, ahí estoy tirando muchas recomendaciones todo el tiempo y bueno, si quieren alguna recomendación más personalizada, me escriben, si quieren sumarse al club también. Así que nada, eso. Eso, ¿cuándo es todos los meses y es siempre en una fecha particular? Y la gente que se quiera anotar al club, ¿cómo hacen? Contanos un poco. Todos los meses, en general, nos conectamos el último domingo del mes a charlar sobre el libro. Este mes de mayo vamos a estar leyendo Las Gratitudes de Delfín de Vigan. Así que nada, ahora, hoy o mañana tengo que anunciar la lectura de mayo. Se me juntó todo con la feria del libro, pero nada, si quieren sumarse me escriben. Buenísimo, qué buen libro. Yo también ahora, bueno, no sé cuándo voy a subir, no sé cuándo se va a estar subiendo este capítulo, pero bueno, ahora a finales de mayo me vuelvo para España y allá en donde yo vivo en Menorca hago un club de lectura y en el de junio vamos a ver las gratitudes también. Ah, Así que bueno, estamos buenísimo, sincronizadas. excelente. Sí, Sí, lo pero votaron las chicas del club, así que no, es buenísima. Las gratitudes de Delphine de Vigan, puede ser. De sí. Vigan. Seguro se pronuncia distinto porque es francesa, pero bueno. Bueno, José, mil gracias. Estuvo buenísima esta charla. Y gracias a todos los que están del otro lado escuchando. La pueden seguir a José en los libros de José en Instagram y a mí me pueden seguir en Instagram como Buscando un Lector. Acuérdense de darle like, de suscribirse, de comentar. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao. Chao.